En Colombia existe una gran diversidad cultural compuesta por distintos grupos poblacionales que se caracterizan por poseer las mismas costumbres, tradiciones y formas de vivir. A este pluralismo cultural de individuos en una sociedad se le conoce como multiculturalidad. La esencia de este término radica en la coexistencia de diferentes culturas dentro de un mismo territorio. Entre los diversos grupos poblacionales existen personas con necesidades educativas especiales que tienen algún tipo de discapacidad física y o cognitiva, a las que se les dificulta el acceso a los derechos y servicios educativos. Los niños y niñas, por ejemplo, en contextos formativos suelen encontrarse con sistemas educativos excluyentes, en los que no se tienen en cuenta características particulares para aprender de forma equitativa. Resolver esta grave discriminación es un asunto urgente y por varias razones. En primer lugar, negar el derecho a la educación a esta población es robar a los niños los futuros beneficios que conllevan la educación y la oportunidad de acceder a otros derechos, por ejemplo, limitando las oportunidades laborales o participación cívica activa durante el transcurso de su existencia. En los últimos años, los marcos de derechos humanos han empezado a contemplar una forma de hacer realidad el derecho a la educación de los niños con discapacidad. En 2006, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades, en la ONU, marcó un hito en este sentido. La Comisión aprobó la educación inclusiva como mecanismo clave para realizar el derecho a la educación de los niños con discapacidades. Los sistemas de educación inclusiva se definen por la participación y el aprendizaje conjunto de todos los niños en aulas, con independencia de las distintas capacidades y discapacidades, con métodos de enseñanza, materiales y entornos escolares que atiendan a las necesidades de todos los niños y las niñas. Los sistemas de educación inclusiva se basan en un análisis de derechos que puede dar autonomía a los estudiantes, celebrar la diversidad, combatir la discriminación y promover sociedades más inclusivas. Puede ser una herramienta valiosa para solucionar las desigualdades. También puede acabar con la discriminación haciendo que tambaleen actitudes y conductas muy arraigadas, ayudándolos a todos a celebrar y abrazar una diversidad de nuestras sociedades. En nuestro país se ha dado un gran avance en este tema, reconociendo la creación de sistemas de educación inclusiva como aspecto fundamental para lograr una mejor calidad educativa y así validar los derechos humanos de todos los niños, por medio de estrategias que atiendan a los estilos de aprendizaje evidentemente diversos de todos los estudiantes y que se acomoden a las necesidades específicas de cada uno de ellos. Aspectos importantes que sirven para la educación llegue a todos los grupos y niños marginados y para garantizar la inclusión de todos ellos. Nuestra labor docente es garantizar que todos los derechos de la educación lleguen a todos los grupos poblacionales y por sobre todo reconocer que los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales reciban un trato igualitario en el sistema educativo. Frente a la inclusión, todos los docentes tenemos la responsabilidad de crear planes individualizados para cada estudiante. Estos se hacen con el fin de conocer o reconocer las dificultades y las necesidades especiales que ellos tienen y crear un plan de acción. No existe un curso en específico para la aplicación del proyecto. Cualquier estudiante de cualquier curso puede ingresar, todo depende de sus necesidades específicas. Cuando los docentes estamos en el transcurso de las clases y notamos que un estudiante tiene dificultades constantemente y pueden ser socioafectivas o académicas o de cualquier otra índole que los afecten y vemos que esto está continuando todo el tiempo, llenamos un documento donde notificamos al Learning Center, al centro de aprendizaje de la escuela, y cita a los padres y hace un seguimiento en clase y de acuerdo a ello tomamos una decisión de ingresar o no al estudiante al programa. Al final del año los docentes llenamos una encuesta
y al igual que los estudiantes acerca de cómo se han sentido con el programa. Lastimosamente no. Durante el transcurso de nuestras carreras no vimos una asignatura o durante el transcurso de nuestro desarrollo profesional no hemos visto o no hemos tenido la posibilidad de tener acceso a este tipo de temas porque es algo muy específico dentro del sistema educativo. No, la verdad la desconozco. Pues, como lo mencioné antes, yo creo que el factor económico es importante. Muchas escuelas no tienen dinero para encontrar y movilizar expertos que nos enseñen sobre estos temas. Entonces, yo creo que ahí podría la alcaldía y la gobernación o cualquier ente gubernamental pues proveer o los recursos o el personal que tenga la capacitación para brindarle soporte a los docentes. Muy buenas tardes, mi nombre es Marcela Trena, soy psicóloga en la sección de bachillerato del Liceo de Colombia Bilingüe. En nuestro colegio trabajamos la inclusión, pero estamos todavía haciendo como unas situaciones piloto. Para iniciar el programa de inclusión, pues toca tener en cuenta que hay necesidades educativas especiales transitorias y otras que son permanentes. Permanentes hace referencia más a las que, digamos, no pueden modificarse fácilmente en el tiempo, y estamos hablando de dificultades de aprendizaje significativos, trastornos del desarrollo, dificultades cognitivas severas. Las otras, las transitorias, hacen referencia más a estados anímicos, al mismo TDAH, el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Para ingresar o para, digamos, como hacer parte del grupo de los chicos que trabajamos con inclusión, primero realizamos una valoración tanto interna del colegio, la cual sale de todo lo que trabajan los docentes en el aula, sus apreciaciones, las observaciones. Pasa después el chico por psicología escolar, hacemos una actividades de comprensión del lector y demás, y si vemos la pertinencia enviamos a la remisión externa. La remisión externa puede ser a diferentes profesionales del área, puede ser psiquiatría, psicología, neurología pediátrica, que esas son como las más importantes. La mayor cantidad de estudiantes que están en inclusión en el colegio hace referencia a dificultades digamos asociadas al procesamiento de información, al funcionamiento ejecutivo, la planeación, la organización, y ellos digamos que son detectados por el área de neuropsicología. Los papás nos traen el informe y una vez tengamos el informe en el colegio se empiezan a generar diferentes estrategias de apoyo. Si tienen dificultades en memoria visual, pues digamos se empieza a trabajar todo con fichas mnemotécnicas, se sugiere utilización de colores, pero siempre trabajando de la mano con familia y terapeutas externos. Es importante tener en cuenta que una de las dificultades que hemos tenido es empezar a realizar las valoraciones externas, porque sobre todo en el área de neuropsicología el valor de estas pues es un poco elevado para algunos papás, entonces eso hace que se demore el diagnóstico y por tanto las estrategias que implementemos. Otra dificultad pues es, digamos, en algunos momentos el compromiso de algunos papás para realizar la valoración, así tengan o no el dinero. Pero una vez tenemos el diagnóstico, pues la idea es brindarles el apoyo. ¿Qué se ha hecho? Hay algunos chicos que por su, digamos, desatención, inatención, dificultades en memoria, experimentan bastante ansiedad frente al momento de evaluación. En ese momento, digamos, hemos establecido como una estrategia que realicen la evaluación en otro lugar que no sea el salón, tratando de corregir postura, solucionar preguntas en el examen constantemente y de alguna u otra forma llevar un efecto placebo, que es el cuaderno de ellos, para poder revisar sus apuntes.
de tal forma que ellos saben que si no tienen apuntes completos, de alguna forma no pueden, digamos que no pueden acceder a aclarar esas dudas. Esto ha ayudado a que muchos chicos que, digamos, teníamos con ansiedad frente a la evaluación y demás, puedan desempeñar las actividades de las pruebas acumulativas mucho mejor. En ese sentido, pues quiero aclarar que la prueba es piloto porque pues legalmente hasta el año pasado se nos ha exigido iniciar ese proyecto de inclusión. Antes venía, digamos que legalmente no era tan claro, por eso hasta el 2017 pues que se establece el marco legal, nos obliga a todas las instituciones, entonces apenas estamos trabajando en lo piloto. En este momento desde el área de terapia ocupacional, fonoaudiología, se está generando ese proyecto de inclusión como para establecer no solo procesos sino procedimientos estructurados para darle la mejor atención a los chicos. Buenas noches. Nos encontramos en el municipio de Giraldo, Antioquia, con la docente de básica primaria Doris Landeta. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el tema de la inclusión educativa. Profesora, en la institución educativa rural Santa Rosa de Lima, ¿qué programas o qué proyectos se llevan a cabo con respecto al tema de la inclusión educativa? Buenas noches. En nuestra institución Santa Rosa de Lima, en este momento no contamos con ningún plan o proyecto que tenga inmerso las dificultades o falencias que tengan los estudiantes. En este momento tenemos 7 estudiantes con dificultades de aprendizaje, con dificultades de audición, de vista, tenemos una variedad, pero en este momento no se hace. Anteriormente teníamos una profesora que era la que nos colaboraba, nos indicaba de pronto qué ejercicios o qué podríamos hacer con estos estudiantes de acuerdo a las carencias académicas que tenían. Pero en el momento solamente los profesores los tienen en su aula y creamos de pronto talleres o actividades que sean acordes a las necesidades que el estudiante tiene. Ok, y más o menos, ¿qué rango de edades presentan estos estudiantes? Tenemos estudiantes desde 12 años, tenemos inclusive uno que tiene 20 años y está en el grado tercero, y lo que aspiramos es por lo menos en primaria de que aprendan a leer, a escribir, sumar, restar. Eso es como lo fundamental, lo que nosotros tenemos como una base para poderlos ingresar al bachillerato. Ok, ¿usted considera que los docentes de la institución educativa rural Santa Rosa de Lima están capacitados o tienen la pedagogía para poder tratar con estos estudiantes? No, definitivamente la inclusión en el aula de los estudiantes creo que es muy buena porque ellos socializan con sus compañeros, aprenden los compañeros a ver de pronto las carencias o necesidades de los compañeritos, pero en realidad nosotros como educadores no estamos capacitados para tener esos estudiantes en el aula. Nosotros lo hacemos con mucho amor, los compañeritos los aceptan y los quieren mucho, y nosotros hemos tratado de que esa inclusión sea positiva, de que no sea discriminatoria, pero en realidad nosotros como educadores creo que no estamos capacitados. Estos niños requieren de una pedagogía diferente. ¿Qué propondría usted para poder implementar un programa bien estructurado sobre inclusión educativa en la institución? Yo creo que deberían de hacer una capacitación, que los educadores tuviéramos esa capacitación para poder desarrollar habilidades para esas carencias académicas que tienen los estudiantes, pero inclusive es muy difícil porque todos tienen carencias diferentes y tienen necesidades diferentes, entonces nosotros tenemos como ese problema. Al momento de nosotros preparar una clase, tenemos que estar pensando en no preparar una clase, sino 2 o 3, de acuerdo a esas necesidades que tenemos en el aula. ¿Cuál cree usted que debería ser el aporte de las autoridades municipales y departamentales para enriquecer o iniciar este tipo de proyectos en la institución? Bueno, primero, como lo dije antes, la capacitación. Segundo, los recursos. Nosotros no tenemos recursos para atender estos estudiantes.
Cuando uno llega a preparar una clase y está pensando en las necesidades educativas de estos estudiantes, uno quisiera tener muchos implementos, quisiera tener más espacios, más tiempos, pero en este momento eso es imposible, porque uno llega a encontrarse de pronto hasta con los directivos docentes a preguntar por qué este estudiante usted lo está sacando a dar una vuelta, o por qué lo tiene que acompañar al baño, y por qué está ustedes atendiendo los otros mientras atiende a este. Entonces es muy complicado nosotros tener que atender esta población. Nosotros lo hacemos con mucho amor, pero inclusive nosotros nos toca asumir muchas responsabilidades, como lo dije antes, con directivos docentes, con compañeros, con los mismos estudiantes que están reclamando de pronto el mismo trato. Es muy complicado. ¿Cuál cree usted que es o debe ser el papel de los padres de familia ante este tipo de situaciones? Los padres de familia deberían estar comprometidos totalmente con este programa, con estos proyectos, pero en realidad vemos que la mayoría de estos padres de familia inclusive no tienen ni preparación académica para tener ese acompañamiento con nosotros. Inclusive a veces uno ve que el padre de familia que llega a acompañar de vez en cuando en el aula es otro estudiante más. Entonces creo que es muy complicado. Ok, profesora Doris, muchas gracias por sus palabras enriquecedoras con respecto al tema de la inclusión educativa en la Institución Educativa Rural Santa Rosa de Lima. Y culminó con éxito la estrategia educativa La Inclusión es con Vos, que este año benefició a más de 60.000 niños y jóvenes con discapacidad. La Inclusión es con Vos, que este año impactó positivamente a cerca de 60.000 estudiantes con discapacidad cognitiva, con movilidad reducida, discapacidad intelectual, entre otras, permitió cerrar las brechas de desigualdad educativa en Medellín y abrir las posibilidades académicas y laborales para esta población. Reciba un apoyo para que la familia, el profesor que lo atiende y algunas veces los compañeros entren en una escena completa de aprendizaje. Carol es la mamá de Kevin, un joven de 15 años con discapacidad auditiva y visual. Viven en Campo Valdés y hoy festejan los logros alcanzados por el estudiante que cursa quinto de primaria en un espacio apto para el aprendizaje y que mediante el lenguaje de señas se ha convertido en un ejemplo a seguir. Le ha dado autonomía, independencia, el adquirir la comunicación, para él ha sido un cambio de vida. En 2018, esta efectiva estrategia ha invertido cerca de 27.500 millones de pesos, recursos que han posibilitado que muchos de los alumnos fueran admitidos en empresas de la ciudad. La discapacidad es allí una oportunidad muy grande de aprender. Durante la clausura de este programa municipal, Kevin, al lado de su progenitora y con su intérprete, agradeció por la aceptación de la academia y la sociedad. Decirle que lo felicitamos, que es un orgullo. Muchas gracias, Kevin. A partir del trabajo que venimos realizando acerca de la inclusión educativa y la educación inclusiva, hemos llegado a las siguientes conclusiones. Primera, se deben establecer lineamientos institucionales que posibiliten el ingreso a la educación, tanto básica como secundaria, de ciudadanos que por sus condiciones particulares o aquellas surgidas de su entorno se encuentren en situación vulnerable. Segunda conclusión, las instituciones de educación
deben asegurar el análisis y la investigación con el fin de fortalecer el estudio de los fundamentos conceptuales de la inclusión social, la educación inclusiva, la vulnerabilidad, la responsabilidad social y la equidad. Tercero, se debe flexibilizar e innovar en los currículos las prácticas pedagógicas, investigativas y operativas, teniendo en cuenta el diseño universal educativo con el fin de que mejore la atención en educación a las poblaciones diversas y al estudio que las mismas realizan. Cuarto, hay que garantizar procesos de formación crítica y propositiva sobre las necesidades de los individuos y comunidades en torno a la meta de mitigación de los factores que afectan de forma negativa a lo vulnerable en los ámbitos individuales y colectivos, siempre en busca de mejorar la calidad de vida y aportando al desarrollo social sostenible. Y por último, hemos llegado a la conclusión de que todas las instituciones de educación deben estandarizar procedimientos para el abordaje en inclusión acorde con la normatividad vigente, de tal manera que se faciliten respuestas a las necesidades diversas de la comunidad educativa. Muchas gracias.